¿Cómo están amigos? Aquí Mauro con un nuevo episodio de Política Random. El día de hoy vamos a entrevistar a Cristian Gómez, ingeniero comercial, magíster en finanzas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en administración MBA de la Universidad de Chile, quien nos va a hablar sobre las AFP y el retiro del 10%. Cristian, ¿cómo estás hoy? Hola Mauricio, bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Un gusto estar acá contigo. Muchas gracias Cristian por aceptar nuestra invitación. Bueno, te cuento, te voy a ir haciendo preguntas, voy a dejar que te explayes, pero la idea es explicar todo con peras y manzanas, sin tanto tecnicismo. Perfecto. Perfecto, entonces la primera pregunta es lo más básico. ¿Cómo funciona una AFP? Sí, mira, es una pregunta bastante amplia. Quiero, antes de partir con el detalle de cómo funciona una AFP, quiero darte un poco mi percepción respecto a lo que se está dando hoy día en la contingencia y que gira en torno a este tema. Hoy día, todo lo que se habla de este retiro, el retiro del 10% de la AFP, de cómo funciona la AFP, cuando vemos el eslogan de las no más AFP, carece a veces de cierto sentido respecto a interiorizarnos bien cómo funciona un sistema. Y desde mi perspectiva, y quiero ser súper claro en esto, yo no soy una persona que está defendiendo las AFP, yo no trabajo en ninguna AFP, o sea, a ti te consta. Siento que también es mi deber, desde una perspectiva del conocimiento, poder explicar esto. La perspectiva y de lo que se está hablando hoy día, que es el sistema de pensiones que hay en Chile, abarca, yo creo, un eje en tres dimensiones, que es desde lo político, desde lo social y desde lo económico. Y bajo ese concepto es donde uno puede tener una opinión un poco más clara o clave respecto a esto, de lo que se quiere o no se quiere hacer. Lo que yo quiero hacer hoy día te lo voy a analizar desde un punto de vista económico, ¿ok? A veces, desde la perspectiva netamente económica, puede que no sea lo suficientemente atractivo cuando tú lo quieres mezclar con una perspectiva social, o el impacto social que esto tiene, o el impacto político que se puede manejar en este tema. Entonces, solamente quería hacer esa aclaración antes de partir. ¿Cómo funcionan las AFP? Yo creo que el sistema de AFP, nuevamente, desde la perspectiva económica, es un buen sistema. Es un buen sistema, ¿ya? Vamos a dejar de lado esto. En economía, tú lo sabes bien, en economía esto se habla de ceteris paribus. Vamos a dejar de lado ciertas variables y vamos a analizarlo en dos simples variables, que es respecto a qué es lo que se esperaba de este sistema. Es un buen sistema desde la perspectiva en cómo se elaboró y cuál fue el objetivo final, el cual hoy día, desde la perspectiva social, no se ha cumplido. ¿Se entiende? Hasta el momento. Entonces, alrededor de lo que es el sistema de AFP, se generan muchas, hoy día, fake news que tienen que ver cómo están funcionando. Y para hacerlo súper sencillo, con pera y manzana, el sistema de la AFP es un sistema que está hoy día regulado por la Superintendencia de Valores, por la Superintendencia de Pensiones, no de Valores, que es una entidad pública que resguarda el funcionamiento de todos los fondos que los cotizantes tenemos. Entonces, hoy en día, todos los trabajadores que tienen un contrato fijo con alguna empresa legalmente constituida, tienen un descuento obligatorio del 10%. Eso es. Entonces ahí viene una pregunta, ¿pero por qué a mí me descuentan 11,45? Aquí viene la respuesta. Porque las distintas AFP que hay en el mercado, que son 6 AFP completas, que compiten, entre ellas Cuprum, Capital, Provida, Modelo, Habitat, Plan Vital, AFP1 ahora que se sumó, tienen una comisión de administración. Entonces, tú, Mauricio, tú quieres hacer una inversión en cualquier entidad financiera, tú pones tu plata, pongamos 100, pero la empresa que te va a administrar esa plata te va a cobrar un 1% o un 1,45%, que sería la AFP más cara hoy día, que entiendo que es Capital, o un 0,69%, que es la AFP más barata, que en este caso sería AFP1. Pregunta. Cuéntame.
¿Ese 1% es en base al 10% mensual o a mi sueldo? No, es en relación al sueldo imponible que tú tienes mes a mes, ¿ok? Donde hay un base, que es el que está constituido por ley, que es el sueldo mínimo, que son alrededor de 307.000 pesos. Ese 10% o 11% o 11,45% en el caso más alto, o 10,69 en el caso de la AFP que te cobra menos, te lo descuentan de esos 307.000 pesos imponible para el caso de las personas que tienen el sueldo mínimo, o las personas que tienen muchos ingresos, que tienen un tope que hoy día bordea los 28 y algo UF, que equivale aproximadamente a 2.400.000 pesos. Sobre ese sueldo imponible a ti te descuentan un porcentaje que sería un 10%, como te digo, que va a un fondo de previsión obligatoria, y la comisión que tú le pagas a esta administradora de fondos. ¿Se entiende hasta ahí? Todo perfectamente hasta ahora. Perfecto. Entonces, aquí es donde se surgen las dudas o surgen las consultas respecto a por qué ocupan mi plata, o por qué la AFP me está robando, o por qué la AFP me cobra o yo asumo pérdidas con la AFP. La AFP no te pueden robar dinero, como se dice. Las AFP no pueden tomar tu dinero, o las AFP no pueden hacer uso de ese dinero que es tuyo para el beneficio propio. Las AFP funcionan con dos fondos independientes. Uno, que es el fondo de los cotizantes, que es donde hoy día tenemos aproximadamente cerca de 200.000 millones de dólares, todos los cotizantes chilenos, y además está el fondo de las comisiones que ellos cobran por administrar ese dinero, que es lo que tú le tienes que pagar por administrar ese dinero. O sea, ese es el incentivo que las AFP tienen para seguir funcionando. Esos fondos los ocupan de la misma forma, en el sentido de cómo generan valor, cómo el dinero puede generar valor. Y ahí las AFP tienen una serie de expertos que te generan estudios, que van generando análisis de dónde es conveniente invertir. Bien, en el caso de los fondos de los cotizantes, ellos tienen para invertir en fondos extranjeros o fondos nacionales. Y en el caso de los fondos nacionales, esto se puede dividir en fondo o inversión en Chile como tal, que después puedo interiorizar en ese concepto, pero es básicamente prestarle plata a Chile, al Estado como tal, para todos los programas que ellos tengan, programas sociales, programas de desarrollo, programas todo lo que el gobierno tiene que gastar, funciona por ahí, una parte. Después todo lo que tiene que ser por dinero que uno le presta a las empresas en Chile, y hay un porcentaje menor que tiene que ver con los fondos de riesgo, que se denominan, que de ahí también puedo explicarte bien cómo funciona ese tema. Esas cuatro aristas, fondos extranjeros, fondos de deuda nacional, empresas y fondos de riesgo, se hace lo mismo con los fondos de la AFP, es decir, esa comisión que te cobran mes a mes. ¿Dónde se produce esta dicotomía? Donde dicen, ¿por qué las AFP tienen tantas utilidades y mis ahorros no generan tanta utilidad? Entonces, cuando uno va a ver los multifondos, que después les puedo explicar el tema de los multifondos, tú dices, chuta, los multifondos están teniendo una rentabilidad, el más riesgoso, que uno diría, chuta, el más riesgoso tiene que tener un 7% de rentabilidad anual, mientras que los fondos de la AFP propio están teniendo un 15, un 20%. ¿Dónde radica esta diferencia? Radica en el concepto del incentivo. ¿Dónde está aplicado el incentivo? Y aquí es donde entra la superintendencia. La superintendencia tiene que velar porque la AFP genere valor. Y eso implica que por más de que nosotros entendamos el concepto de los multifondos, donde uno dice el A es el más riesgoso porque está invertido en empresas, en acciones, en un mundo mucho más volátil, y el fondo E está invertido en bonos, por así decirlo, ese incentivo tiene que ser un encuadre perfecto, o al menos óptimo, donde aseguremos de que el cotizante, en este caso el trabajador, tú o yo, no perdamos todo ese dinero. La AFP, por contraparte, sus fondos mayoritariamente los mueve en fondos de riesgo.
¿quiénes son los fondos de riesgo? Son todas las empresas que se preocupan de buscar atractivos de inversión en empresas que nadie las ve, es decir, que tienen mucho riesgo. Y cuando esas empresas se disparan, obviamente que las rentabilidades son mucho más altas que las de los cotizantes. Aquí hay una dicotomía y hay un choque de incentivos, es decir, hay un incentivo que es el de generar utilidades para las AFP, porque su comisión es poca en comparación a esa gran cantidad de dinero que manejan. Si lo ponemos en términos matemáticos, 200.000 millones, supongamos que ellos de esos 200.000 tienen un 1%, ellos tienen recién cerca de 2.000 millones de dólares en sus fondos, que son sus fondos propios. Proporcionalmente es muy chico el número, pero esos 2.000 millones ellos los trabajan de una forma tan eficiente porque ellos sí pueden tener, o no es que sí pueden, ellos tienen libertad de manejar esto en fondos más riesgosos, obviamente generan más utilidad. Cuando tenemos épocas de crisis, hay un equipo de expertos que ven estos movimientos y ellos deciden a veces invertir más en fondos mucho más riesgosos o a veces desinvertir. Y esos movimientos no son tan rápidos en los fondos de los cotizantes, porque todo eso tiene que ir aprobado por la superintendencia. Entonces, en un mundo tan volátil, muchas veces, reitero, y aquí quiero ser súper claro en esto, Mauricio, esto es desde la perspectiva económica. Aquí yo tengo mi opinión respecto a cómo debiese funcionar tal vez, pero desde una perspectiva netamente económica, en un mundo que es volátil, obviamente que te tienes que mover rápido. Y la superintendencia tiene que velar por el beneficio de todos. Por lo tanto, ellos no pueden autorizar mover fondos a lugares más riesgosos con el riesgo de que perdamos esa rentabilidad que tenemos acumulada hasta el momento. Si te gustó el video, porfa, dale like. Tu like es mi propina. No te olvides de suscribir, comentar y compartir para que YouTube te avise de otro video más de La Cosa Random. Sin ustedes, esto no sería posible. De verdad, muchas gracias.